una de las doctrinas más polémicas dentro del cristianismo es la doctrina del bautismo en agua. Hoy en día tenemos tantas maneras de bautizar a las personas. Hay quienes bautizan por aspersión o rociamiento y otros por inmersión. Algunos bautizan mojando parte del cuerpo, mientras que otros mojan todo el cuerpo. Entre los que sumergen todo el cuerpo, algunos lo hacen hacia adelante y otros lo hacen hacia atrás. Algunos sumergen una vez, otros sumergen 3 veces. Los que usan la aspersión, hay algunos que rocían solo una vez la cabeza del creyente, mientras otros rocían 3 veces y otros rocían con hisopo. Todo esto sin mencionar a los candidatos, porque también hay diferencia entre los candidatos. Si el candidato es un pecador, el bautismo es de cierta forma. Si es un simpatizante, es de otra forma. Si es un recaído, etc. Al señalar todas estas diferencias, no estoy criticando, sino deseo mostrarles la confusión que reina entre los cristianos en un mandamiento tan sencillo como lo es el bautismo en agua. ¿A qué se debe toda esta confusión? A la mala interpretación de los pasajes que hablan del bautismo en agua. En algunos casos, esta mala interpretación es voluntariosa para favorecer alguna doctrina de alguna denominación. En otras ocasiones, la mala interpretación es sin dolo, desde la ignorancia, pero a fin de cuentas es una mala interpretación. Sea por una causa o por otra causa, la víctima de estas malas interpretaciones es la Biblia. Como dijo E. Lund, no hay libro más perseguido por los enemigos y torturado por los amigos que la Biblia. Torturado debido a la ignorancia de toda sana regla de interpretación. Debemos de entender que una de las principales reglas de la interpretación, quizás la más importante de todas, es que debemos de interpretar la Biblia con la misma Biblia. En esta cápsula no podemos darnos a la tarea de filtrar todas las maneras de bautizar entre los cristianos, pero me gustaría que analizáramos las 2 corrientes de bautismos más fuertes que existen y que predominan entre los cristianos. El bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que aparece en Mateo 28:19, y el bautismo en el nombre de Jesucristo, que aparece en Hechos 2:38. Estas 2 corrientes de bautismos comúnmente van ligadas a 2 doctrinas, que son la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la unidad de Dios, también conocida como la unicidad, o los unitarios también les llaman. De estas corrientes de bautismos predomina el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por razón de que hay más iglesias trinitarias que unicitarias. Aunque yo soy neutral hablando sobre denominaciones, ya que no pertenezco a ninguna denominación unicitaria, creo que el bautismo apostólico que practicó la primera iglesia y que fue ordenado por nuestro Señor Jesús es el bautismo
en el nombre del Señor Jesucristo. Entremos en materia. El eje para el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Mateo 28:19, en donde se encuentra lo que muchos llaman la Gran Comisión, en la que se les encomiendan dos cosas a los apóstoles: hacer discípulos y bautizarlos. Si estuviera dialogando con alguien que afirma que el bautismo correcto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo quisiera concluir de una manera rápida este asunto de cómo debemos de bautizarnos, podría señalar dos cosas muy sencillas. Una, tenemos solo un versículo en toda la Biblia que se menciona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo un versículo en toda la Biblia, y es Mateo 28:19. Mientras que para confirmar que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, tenemos 5 versículos donde se realizaron los bautismos en el nombre de Jesucristo. Si hubiera la suficiente honestidad, esta diferencia de versículos debería de ser concluyente. Aunque alguien pudiera responder a esto, la cantidad no es importante mientras esté en la Biblia o mientras lo haya dicho Jesús. Pero cualquier estudiante de la Biblia sabe que no podemos edificar una doctrina sobre un versículo. Si así fuera, ¿con qué otros versos respaldamos dicha doctrina? Pero para alguien que es trinitario, esto equivaldría a debilitar otros puntos de su doctrina trinitaria. Ahora, yo no estoy diciendo ahorita si existe o no la Trinidad, no es mi tema. Solo me voy a concretar al bautismo. Pero muchos, como no quieren comprometer la doctrina trinitaria, entonces prefieren negar estos 5 bautismos en el nombre del Señor Jesús. Esta sería una manera muy rápida y sencilla de probar que el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo. La segunda manera, usar la consideración del absurdo por medio de la exclusión. ¿De qué se trata esto? De encontrar quién está bien por medio de excluir a quien cae en absurdos. Ejemplo: si hay 2 personas con 2 versiones sobre el robo de un auto, una alega que se lo robó una ancianita de 65 años y la otra persona asegura que fue un niño de 3 años. Es claro que pensar que una ancianita de 65 años que se haya robado un auto es muy difícil, pero no imposible. Pero creer que un niño de 3 años se lo robó es totalmente absurdo. Así que excluimos el absurdo, la versión del niño, y concluimos que la versión verdadera es la de la ancianita, porque aunque es difícil de creer, no es imposible. Pues esta sería una manera rápida y sencilla de probar que el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo. Piensen lo siguiente: tenemos una inmensa cantidad de pastores bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por otro lado tenemos a 3 varones de Dios sellados con el Espíritu Santo.
Pedro, quien fue bautizado o sellado con el Espíritu Santo en Pentecostés, Felipe, el evangelista, que también tenía el sello del Espíritu Santo y que por esa causa fue elegido como diácono, y Pablo, que recibió el sello del Espíritu Santo cuando Ananías oró por él. Entonces tenemos de este lado a un grupo de pastores bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de este lado tenemos a este otro grupo bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Felipe el evangelista. De estos dos grupos, ¿quién de los dos está bautizando mal? Si el grupo de pastores que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aseguran que ellos están bien en su manera de bautizar, entonces Pedro, Pablo y Felipe están mal. Pero esto es totalmente absurdo, es una aberración. ¿Qué verdadero cristiano aceptaría que todos estos pastores están bien y estos tres varones están bautizando mal? Por tanto, al excluir el absurdo de esta comparación, llegamos a la lógica conclusión que son los pastores trinitarios los que están mal en su manera de bautizar. Pero como dije al principio, como están comprometidos con una doctrina o una denominación, son capaces de tergiversar las escrituras o ignorarlas, como lo vamos a ver en el siguiente video. Escuchen y vean lo que dice este pastor. Dios le bendiga, hermanos. El tema hoy que se ocupa es por qué Pedro dijo bautizarse en el nombre de Jesús. Y así vamos a Hechos 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, a continuación de esta enseñanza. Así es, damos gracias a nuestro hermano por la lectura bíblica que nos dio en un versículo que usan bastante el grupo de los Jesús solos, porque eso yo no le llamo iglesia, bueno, predican algo diferente a lo que Jesús no enseñó. Jesús dijo, vayan y hagan, ¿verdad? Que Jesús nunca enseñó fórmula bautismal, sino que él dijo, vayan y hagan así de esta manera. Bueno, ellos no hacen de la manera que Cristo dijo. Entonces, el grupo de los Jesús solos, como leía nuestro hermano en Hechos 2:38, enseñan que el bautismo en agua debe ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo, basándose en el texto que leía nuestro hermano en el capítulo 2 de Hechos y el versículo 38. Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, dijo Cristo, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28:19. Los judíos de aquella época, amados hermanos, acostumbraban bautizar en agua a los gentiles convertidos. Esto lo hacían para testimonio público de que ya era de Dios la persona. Tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba a los judíos arrepentidos en testimonio de que le entregaban su vida a Dios. Y los cristianos, amados hermanos, fueron enviados por Cristo a predicar el Evangelio y a bautizar a los convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dijo, vayan y hagan de esta forma. Los Jesús solos no hacen de esta forma. Ahora, la gran controversia que hacen los Jesús solos, el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. ¿A quiénes iba dirigido? Iba dirigido a millares de judíos religiosos que creían en Dios, pero de una forma religiosa. Eran gente religiosa que ya creían en el Padre y el Espíritu Santo, pero que no habían reconocido a Jesús como su Mesías y Señor.
judíos, estos millares de judíos a quienes Pedro les predicó, habían crucificado al Mesías, amados hermanos. Al Mesías lo habían matado. Al Mesías lo habían crucificado. Ahora, estos millares de judíos, para ser salvos, tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para demostrar públicamente que lo aceptaban como Señor, de la misma manera que aceptaban al Padre y al Espíritu Santo. Era natural, amados hermanos, pues que a este grupo el apóstol Pedro le mencionara solamente el nombre de Jesucristo. No habían creído en él, lo habían matado, lo habían crucificado, y el apóstol Pedro los confronta, que ustedes habían matado al Mesías. El apóstol Pedro los confronta de una forma directa, y es por eso, hermano, que era natural que el apóstol Pedro les nombra el nombre del Señor Jesús, porque este grupo, hermano, el apóstol Pedro... Si analizamos lo que acabamos de escuchar, él dice, 1. Los judíos bautizaban a los gentiles para testimonio público de que ya era de Dios la persona. No existe tal cosa en la Biblia. Ni un solo versículo dice así. Es un invento de este pastor. 2. Juan el Bautista bautiza a las personas como testimonio de que las personas le entregaban su vida a Dios. Falso. Juan bautizó para arrepentimiento y para poner su fe en el Cristo, según Hechos 19:4. 3. Dice este pastor que el bautismo de Pedro iba dirigido a millares de judíos. Sí, pero eso está incompleto. Pedro también bautizó a gentiles en Hechos 10:47 y 48. Y 4, dice que bautizarse era reconocer públicamente que Jesús era el Mesías. Falso. El bautismo tiene como objetivo el perdón de pecados y nada más. Hechos 3:38. Explicaciones como estas son una total vergüenza. Con tanta arbitrariedad le da a los pasajes de la Biblia significados inexistentes, y todo para favorecer su manera desviada de bautizar. Pero esto se vuelve más sorprendente cuando vemos la misma actitud voluntariosa en aquellos que consideramos más preparados, hablando bíblicamente, como es el caso del hermano Pablo Santomauro, que fue un apologista y profesor de un instituto bíblico, y se resiste a aceptar que el bautismo correcto es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, y se resiste a reconocer que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una manera equivocada de bautizar. Me hubiera gustado incluir el video en esta cápsula, donde el hermano Pablo Santomauro habla sobre este tema, pero por causa de derechos de autor no me fue posible. Pero les dejo el link en la información del video para que vean cómo a toda costa trata de ignorar la claridad de los pasajes de la Biblia con trucos semánticos. Aunque él no dice que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo está mal, sí dice que los que se bautizaban así era para ser identificados como seguidores de Jesucristo. Esto no lo dice ni la Biblia, ni lo dice la historia, es una interpretación de él. Espero que alguien del CIR, que es el Centro de Investigaciones Religiosas, que es una organización de apología, responda a esta tergiversación en ausencia del hermano Pablo Santomauro, que ya partió con el Señor. Estas fueron las dos formas de responder rápido
sobre cuál es el bautismo en agua correcto. De las múltiples formas que podríamos dejar o usar para dejar por sentado que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, solo les voy a presentar una, aunque hay muchas líneas que pudiéramos tomar para confirmar este bautismo. Solo presento una, y es la continuidad de usar el nombre del Señor Jesucristo como requisito para obtener las bendiciones prometidas a la iglesia. Comencemos. El apóstol Pedro dijo que bajo el cielo solo tenemos un nombre, el cual se le dio a la humanidad. ¿Para qué? Para obtener toda clase de bendición. Y por medio de ese nombre, que es el nombre de Jesucristo, se obtiene, 1, salvación, Romanos 10:13. 2, sanidad, Santiago 5:14. 3, perdón de pecados, Hechos 10:43. 4, autoridad sobre los espíritus, Marcos 16:17. Y 5, para pedir cualquier cosa, San Juan 14:14. Todo esto con la garantía sellada por el mismo Señor Jesucristo de que si pedimos cualquier cosa en su nombre, Él lo haría. San Juan 14:13. Ahora reflexionemos. Si todo lo que la iglesia tenía que hacer, tanto en el plano espiritual como en el plano natural, es en el nombre de Jesucristo, sería algo extraño que el bautismo en agua también se hiciera en el nombre de Jesucristo. Definitivamente no. Sería lo más normal, sería lo más lógico. Podemos decir que sería totalmente extraño que se hiciera el bautismo de otra manera que no fuera en el nombre de Jesucristo. Si el bautismo fuera, como dicen los trinitarios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si así fuera, pero no lo es, pero si así fuera, podríamos decir, qué raro. Todo lo que el Señor le mandó a su iglesia nos pidió que lo hiciéramos invocando su nombre. Pero el bautismo nos dijo que lo hiciéramos de otra manera. Yo sé que esto a muchos les va a originar preguntas. ¿Cómo? Entonces, ¿qué de Mateo 28:19? Entonces, ¿por qué Jesús dijo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No es muy complicado entender las palabras de nuestro Señor Jesús. Si ponemos cuidado a las palabras de la frase. Él manda que se bauticen en el nombre singular. No dice los nombres, plural, sino un nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu. Todos sabemos cuál es el nombre del Hijo, es Jesucristo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Tal vez alguien diga, pues Jehová. Si así fuera, entonces los que reclaman obedecer a Jesús al bautizarse según Mateo 28:19, tendrían que bautizarse algo así como esto: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Jehová. Pero no lo hacen así. De hecho, con esta interpretación se toparían con un segundo problema.
Si el nombre del Hijo es Jesucristo y el nombre del Padre es Jehová, ¿cuál es el nombre del Espíritu? Porque dice, bautícense en el nombre del Padre, Jehová, del Hijo, Jesucristo, y del Espíritu. ¿Cómo se llama el Espíritu? Y que nadie diga, pues así se llama, porque así se le invoca. Ven Espíritu sobre mí, o ven Espíritu Santo sobre mí. Pero Espíritu no es un nombre. Espíritu es lo que Él es, pero no es un nombre. Es como usted es una persona. Eso es lo que usted es, pero no se llama persona. Usted tiene un nombre. Así con el Espíritu. No se llama Espíritu. Eso es lo que Él es, pero el Espíritu tiene un nombre. ¿Se dan cuenta en todo el embrollo en que se mete uno cuando quiere forzar las Escrituras para que digan otra cosa? Sería más conveniente y honesto si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Tomemos solo 2 escrituras, solo 2, no más. Una, la que hemos venido tomando desde el principio, Mateo 28, 19, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y primera de Juan 5, 7, que dice así: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Por tanto, si los 3 son uno, los 3 tienen que tener un nombre, porque son uno. Y ese nombre de los 3 es el nombre del Señor Jesucristo. Un singular, que es el mismo singular que aparece en Mateo 28, 19. Cuando Pedro escuchó la comisión, porque Pedro estaba en el monte con los otros discípulos, cuando Jesús pronunció estas palabras, de que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces Pedro, quien tenía más revelación, entendió que Jesucristo se refería al nombre de Él, al nombre de su Maestro, el nombre de Jesús, y por eso fue y obedeció y comenzó a bautizar en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Fue lo que hizo Pedro en Hechos 2:38. Y para concluir, habrá algunos que quieran minimizar esta distorsión del bautismo en agua, diciendo que la manera de bautizarse no es importante, que lo importante es el corazón y obedecer los mandamientos. Sobre esto respondo lo siguiente: si lo importante es obedecer los mandamientos, pues obedezcamos en bautizarnos correctamente. Y si no fuera importante el cómo se bautiza una persona, tú como cristiano, cuando le compartes a un católico y este católico acepta el evangelio y viene al cristianismo, no podrías tocarle el punto del bautismo porque él ya está bautizado como bebé. Y si tú dices que la forma de bautizar no es importante, no tendría caso que corrijan los católicos su bautismo. Como se dan cuenta, esto deja por sentado muy claro cómo debe de bautizarse un cristiano si quiere bautizarse de la manera en que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, bautizó. El bautismo correcto es en el nombre del Señor Jesucristo.